Buenas tardes, soy Jefferson Contreras, ingeniero civil, estudiante de la especialización en Ingeniería Vial y Pavimentos. Voy a hablarles un poco el día de hoy sobre los ensayos de laboratorio en materiales. Además del ensayo a corte directo, existen diferentes ensayos que permiten determinar parámetros mecánicos en rocas y suelos. Entre estos se destacan el ensayo triaxial, compresión simple, el ensayo de penetración estándar y el ensayo de penetración caótica. El ensayo de corte directo consiste en aplicar una carga normal y luego se desplaza horizontalmente una parte de la muestra para obtener así la resistencia al corte. Con este ensayo determinamos cohesión y ángulo de fricción interna del suelo. Como tal, sobre el procedimiento, pues se prepara la muestra de 0.06 metros por 0.06 metros, 6 por 6 centímetros. Se coloca la muestra en la caja de corte, dividida en dos mitades horizontales. Aplicamos una carga vertical normal que ya se encuentra definida para nuestro ensayo. E iniciamos el desplazamiento horizontal de la mitad inferior a una velocidad controlada. Además, luego registramos diferentes muestras para repetir con cargas normales. Y al final, pues, se grafica el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo normal. Como aquí se puede ver, lo que se busca es el ángulo de corte, el valor de cohesión y el diagrama de esfuerzos. Aquí se presentan diferentes ensayos que para este caso, pues, la línea, como la pueden notar, con diferentes características para así diferenciarse. En el eje Y tenemos el esfuerzo cortante en kilopascales y en el eje X tenemos los desplazamientos en milímetros. En el caso de la fuente que se tomó esta imagen, pues se practicó un ensayo con una velocidad de 0.5 milímetros por minuto. Por otro lado tenemos el ensayo triaxial, que es más completo que el corte directo, hay que decirlo, ya que permite aplicar una presión de confinamiento y luego aumenta el esfuerzo axial hasta la falla, hasta alcanzar la línea de falla. Con este ensayo determinamos parámetros de resistencia bajo condiciones drenadas y no drenadas. El procedimiento, pues tomamos una muestra cilíndrica de 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de altura. Colocamos la muestra en la celda triaxial y saturarla si lo consideramos necesario. Luego se aplica presión de confinamiento mediante agua dentro de la celda, incrementamos la carga axial hasta alcanzar la falla con una prensa. Luego registramos el esfuerzo axial, la presión de poros y las deformaciones que se presenten. Y realizamos esta prueba con diferentes condiciones. Así vamos a obtener esta gráfica que se ve aquí, que son lo que llamamos los parámetros de Moore-Coulomb. Entonces, aquí les presento la máquina. Como se puede ver, es la máquina típica para estos ensayos. Por otro lado, tenemos el ensayo de compresión simple, que es un ensayo muy conocido, lo hemos practicado mucho y es necesario, igual que otros, pero en este caso es muy común, sobre todo en la instalación de concreto hidráulico. El ensayo de compresión simple rápido y económico se usa principalmente en suelos cohesivos y en rocas blandas y consiste en aplicar carga axial a una muestra cilíndrica sin confinamiento lateral, libre, hasta la ruptura. Lo que se hace es prácticamente este movimiento hasta alcanzar la falla. Entonces, y hay una línea de carga que ves, como les decía, en el caso de los concretos lo hacemos a 7, 14, 28 días y se supone que a los 28 días ya debe alcanzar el 100% de la resistencia, normalmente para 28 megapascales. Se prepara la muestra, como les mencioné, similar a la triaxial pero en membrana, se colocan los platos de la máquina de compresión y aplicamos la carga axial de forma creciente. Entonces se va aplicando mayor carga hasta que alcance la línea de falla. Esa mayor carga resistida va a ser la carga máxima. Como se puede notar en estas imágenes, este es el tipo de máquina utilizado. Y aquí tenemos otra máquina que un poquito más actualizada, te muestra las cargas y te muestra pues los resultados y de una vez el porcentaje que estás alcanzando del avance en la resistencia que debería presentar el elemento o el espécimen. Está por otro lado el ensayo in situ, que es el ensayo de penetración estándar, que mide la resistencia a la penetración de un suelo mediante golpes normalizados y es muy utilizado acá en Colombia. Por otro lado está el ensayo cono de penetración, que mide la resistencia de punta y fricción lateral obteniendo un perfil continuo del subsuelo. Vamos a ver ahorita como la diferencia de los procedimientos y los elementos utilizados para cada uno de ellos. En cuanto al ensayo de penetración estándar, pues se perfora el terreno con una barrena hasta la profundidad deseada,
se introduce el tubo, que es el llamado split sponge, en el fondo del sondeo y se golpea con el martillo estándar de 63.5 kilogramos, cayendo a una altura de 76 centímetros, 0.76 metros. En este ensayo pues debe contar con un número de golpes necesarios para hincar 45 centímetros, para llegar a 45 centímetros. Se destaca pues los primeros 15 ensayos, digamos que se alcanza el asentamiento y luego pues utilizamos diferentes correlaciones para el análisis de los resultados de este ensayo. Como se ve aquí pues está un poquito el procedimiento. Hay unos hombres realizando este test de penetración y pues aquí un registro de los elementos utilizados. Este es el tipo de gráfica pues que vamos a obtener. Como lo podemos ver, pues cargas en kilonewton y en el eje ya tenemos el asentamiento en milímetros. A medida que se someten a diferentes cargas, pues se va alcanzando hasta este punto. Esto nos sirve para el análisis de nuestro ensayo. Por otro lado está el procedimiento de ensayo con cono de penetración, que también es muy conocido. Aquí les pongo un poco la norma INVIAS, la 172.13. Se prepara el equipo con cono estandarizado, 10 centímetros cuadrados de área. Se penetra el cono a velocidad constante, 2 centímetros por segundo, y se mide la resistencia de punta, llamada QC, la fricción lateral FC y la presión de poros, U. Registramos los datos cada ciertos centímetros de profundidad y graficamos los perfiles de QC y FC, y pues esto nos ayuda a interpretar la estequiometría. Como se puede ver aquí un poquito, pongo el elemento utilizado para estos ensayos y aquí pongo unos apartados de la norma del penetrómetro dinámico, que se llama el elemento de cono en aplicaciones en pavimentos a poca profundidad. Aquí pues la norma presenta el objeto, la definición, y aquí está un poquito el resumen de cómo se realiza el método. Ahí se explica: el operador dirige la punta del PDC dentro del suelo, levantando el martillo deslizante hasta la manica y soltándolo para que caiga libremente hasta golpear el yunque. La penetración total para un determinado número de golpes a medida y registrada en términos de milímetros por golpe, valor que se utiliza para describir la rigidez. Para estimar un valor de la resistencia, se ve in situ a través de una correlación apropiada para establecer otras características de material. En mi experiencia, pues este elemento fue muy utilizado en la concesión en la que trabajo, cuando se estaban compactando suelos en diferentes rellenos que se hicieron para construcción de vías. Por otro lado, pues tenemos el llamado ensayo de consolidación unidimensional, el edómetro. Este ensayo se realiza en un edómetro, donde una muestra confinada lateralmente recibe incrementos de carga vertical y mide la deformación con el tiempo para analizar la expulsión del agua de los poros y la reacomodación que tendrán las partículas posterior a ello. Aquí les pongo un poco el gráfico del resultado de este ensayo. Y aquí les explicaré un poco el procedimiento. Primero pues se extrae una muestra cilíndrica inalterada y se coloca en un anillo metálico. Se monta la muestra en el consolidómetro con discos porosos en contacto. Saturamos la muestra con agua. Luego aplicamos una carga vertical inicial y registramos la deformación versus el tiempo. Luego incrementamos las cargas sucesivas, doblando la carga que inicialmente hemos utilizado, y allí pues ya registramos las deformaciones. Graficamos el índice de vacíos y luego determinamos los diferentes parámetros pendientes de la curva, pendiente de tramo secundario versus el logaritmo del tiempo y el esfuerzo de preconsolidación, que es el conocido método de Casagrande. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Aquí tenemos el intensómetro, la piedra, lo que llamamos la piedra porosa, el anillo metálico de la muestra y la forma en la que se somete la carga. Y aquí tenemos un poco lo que son los elementos utilizados para ello. Sobre los parámetros que mencioné al final, se encuentra el número 1, que es el coeficiente de compresibilidad, el número 2, que es el coeficiente de consolidación secundaria, que es la deformación adicional con el tiempo, que se va presentando de acuerdo a las cargas en la relación de sobreconsolidación, que es el cociente entre el esfuerzo y la preconsolidación y el esfuerzo actual. Y tenemos el esfuerzo de preconsolidación, que es el mayor esfuerzo que ha sufrido
un suelo durante el tiempo. Y se obtiene pues, gráficamente con el método de Casagrande. El coeficiente de compresibilidad es un índice que mide la tendencia del suelo a reducir su volumen, es decir, disminuye su índice de vacíos, cuando se incrementa el esfuerzo efectivo aplicado. ¿Cómo se obtiene? En la pendiente de la parte recta de la curva del índice de vacíos versus el logaritmo del esfuerzo efectivo. ¿Por qué es importante? Porque a mayor coeficiente de compresibilidad, más compresible es el suelo, es decir, mayor asentamiento en estructuras. Esta característica se encuentra muy típicamente en arcillas blandas, con valores altos, arenas y gravas, con valores bajos. El coeficiente de consolidación secundario es una deformación adicional que experimenta un suelo después de que se completa la consolidación primaria, es decir, cuando ya no hay flujo significativo de agua en los poros. Por eso al principio les decía la importancia del análisis de cómo se porta el suelo luego de ello. ¿Cómo se obtiene? Se mide en la parte lineal de la curva de formación versus logaritmo tiempo después de la consolidación primaria. Es importante porque representa el reacomodo estructural que va a tener las partículas sólidas y se presenta en suelos altamente orgánicos y arcillas sensibles. Este efecto es muy relevante, es importante decirlo. La relación de sobreconsolidación OCR es la razón entre el esfuerzo de preconsolidación que les explicaba y el esfuerzo efectivo actual. Aquí pues muestro un poco la fórmula de donde lo calculamos. ¿Cómo se interpretan estos OCRs? Cuando es igual a 1 significa que el suelo está consolidado con una normalidad, solo con la carga actual. Solo ha sufrido ese sometimiento a esa carga. Si es menor a 1, significa que el suelo está sobreconsolidado, ha soportado mayores cargas en el tiempo. Si pasa lo contrario, significa que el suelo es muy bajo en consolidación, es decir, poco frecuente. ¿Por qué es tan importante? Bueno, esto es muy poco frecuente que ocurra. ¿Por qué es tan importante? Porque indica la historia de esfuerzos del suelo y afecta directamente su rigidez y comportamiento mecánico. Uno lo nota mucho sobre todo en los suelos donde se realizan ciertos ensayos y que durante el tiempo han sido sometidos a cargas altas, cargas elevadas. Entonces, normalmente dicen, no, este suelo tiene una buena capacidad portante. Por último está el esfuerzo de preconsolidación, que es el mayor esfuerzo efectivo que un suelo ha experimentado a lo largo de su historia geológica. Este se determina identificando en la curva el índice de vacíos versus el logaritmo aplicando el método gráfico de Casagrande, es decir, el punto máximo de curvatura. ¿Por qué es tan importante? Porque marca el límite entre la compresibilidad elástica reversible y la compresibilidad plástica irreversible del suelo. Aquí presento un poco lo que son las diferencias entre lo que es el concepto, cómo se determina y la importancia. Por último, pues aquí está un poco el gráfico. Lo que se puede observar es el gráfico es que a partir de la curva de índice de vacíos, logaritmo, de esfuerzo, se determinan los parámetros mencionados, los que durante la presentación, los 4 parámetros que le mencioné. Y el esfuerzo de preconsolidación se identifica en el punto de máxima curvatura de la gráfica, donde se presenta la mayor curvatura. Estos esfuerzos pues se miden en kilopascales, en el eje X, y como pueden notar en el eje Y, pues estamos midiendo el índice de vacíos. Digamos que de esta manera podemos determinar los parámetros de consolidación. Aquí les presento un poco la bibliografía utilizada para esta presentación. Muchas gracias.